Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo se sienten empezando el año? ¿Bien? Sí. Según la Biblia, en el plan de Dios no es que descendamos, tampoco es que estemos estancados. Romanos capítulo 8, versículos 29 hasta el final. Con sus Biblias abiertas ahí vamos a hacer una corta oración. Padre, gracias en el santo nombre del Señor Jesús. Gracias por este día. Gracias por la salud. Gracias por este pueblo tuyo, Señor. Gracias por el hermano Carlos. Gracias por su perseverancia. Gracias por la vida de cada uno, Señor. Que en esta mañana sea un día nuevo. Sea una experiencia nueva, que tú hables a lo íntimo de sus corazones. Tú que conoces a cada uno de ellos, sabes sus interrogantes, sus luchas, sus dudas. No hay nada que tú no conozcas. Que mientras hablamos tu palabra, Espíritu ministre a sus vidas, Señor. Y que el nombre tuyo en sus vidas y en sus hogares sea exaltado y los enemigos quebrantados para siempre. En el todopoderoso nombre, sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén. A partir del versículo 28, hermanos, Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y un desafío, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo, ¿no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nos habla de Dios, nos habla del Señor Jesucristo, nos habla de un grupo de hombres y mujeres, dice, que son llamados conforme al propósito de Dios. Luego habla de todos los que ha hecho por ellos, y por todo eso que ha hecho por ellos y por el amor que está en ellos, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Esa es mi reflexión de la palabra con ustedes en esta mañana. ¿Cómo ser más que vencedores? Más que vencedores. Pablo dice, nos sobra, estamos sobrados. Pero luego explica cuál es la clave, ¿cierto? Que no depende de nosotros, dice. Somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. La Biblia, hablando de los creyentes, usted sabe que al final de la Biblia habla de los que son vencidos y de los vencedores. Y lo que dice de los vencidos no provoca ni leerlo, ¿cierto? Pero lo que dice de los vencedores es glorioso, ¿cierto?
Todos podemos ser vencedores, no importa nuestra condición social, económica, política o lo que sea, porque no depende de nosotros nuestro triunfo, nuestro éxito en la vida cristiana. No depende de que venzamos por nosotros mismos, es por medio de Cristo. Muy bien, es lo primero que nos dice, que somos más que vencedores, e inmediatamente nos dice cuál es la clave: por medio de Jesucristo. Nunca es por otra razón, no, siempre es por medio de Jesucristo. Así como la salvación, ¿cierto? ¿Se puede ser salvo aparte de Cristo? Absolutamente imposible, ¿cierto? Así también no se puede ser triunfante sino por medio del Señor Jesucristo. Y en medio de toda esa batalla que muestra, dice que está el amor de Dios, que está el amor de Cristo. Y para terminar diciendo, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo ser más que vencedores? El texto nos da a entender que aquellos que son llamados por Dios, aquellos que han llegado a esa fe inquebrantable del Señor Jesús, que ellos pueden triunfar. Es el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, que ellos tienen para hacer de Cristo todo el secreto del triunfo. Conocemos el amor de Él, sentimos el amor de Él, vivimos el amor de Él. Menciona 3 veces el amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Así que en esta mañana vamos a hacer énfasis en la relación de amor con el Señor Jesús, porque el texto, eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Es por medio de la persona del Señor Jesús, pero que Él es una persona con quien nos relacionamos en el amor de Dios. Aquí habla del amor de Dios, pero habla del amor de Cristo. Es el mismo amor, ¿cierto? El del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el mismo amor. Tal vez ustedes se han dado cuenta, seguramente, que hay un énfasis muy fuerte en el mandamiento de amar a Cristo, y aún más el amarnos unos a otros. Hace mucho énfasis en que debemos tener el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Cristo tuvo un énfasis especialmente en los capítulos finales de Juan. A partir de los capítulos 14 en adelante es impresionante. No, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Por qué tanto énfasis en el amor? Aún el Antiguo Testamento hizo énfasis a él, ¿cierto? Sobre que debían amar a Dios y amarse entre sí mismos. Usted sabe, lo principal de los mandamientos, amar a Dios y al prójimo. Pero ese pueblo llegó el momento en que el Señor le dijo: este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. El Dios de amor lo rescató de la esclavitud de Egipto. El Dios Todopoderoso lo sostuvo en el desierto. ¿Cómo es que no aman a Dios? ¿Cómo es posible? Bueno, esa es la condición del ser humano, ¿no? Y nosotros somos de la misma madera, del mismo material que ellos, ¿no? Nosotros también se puede cumplir. 700 años después de que el profeta Isaías dijo eso: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor les volvió a repetir lo mismo al mismo pueblo de Israel. Digo, bien dijo Isaías: este pueblo de labios me honra. Nosotros podemos caer en eso también, tener una religión bonita y en el fondo del corazón conocemos el amor de Dios. Le voy a pedir al hermano Carlos, el énfasis tan tremendo que Dios hace sobre el amor
Y luego una advertencia que nos deja maravillados. Los primeros versículos del capítulo 13 de 1 Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué opinan, pues? Toda la ciencia de los dones, toda la sabiduría, y entrego mi cuerpo para ser quemado. Doy mis bienes a los pobres y entrego mi cuerpo para ser quemado. Y no tengo amor ante Dios, eso no. ¿Nos gusta escuchar la palabra de Dios o no? La pregunta es, ¿por qué Dios hace tanto énfasis? ¿Por qué le insiste tanto y luego esa advertencia tan seria? Pueden tener esto y esto semejante lista de dones de sabiduría y ciencia y el sacrificio de darte lo todo para dar de comer a los pobres y aún sacrificaron mi cuerpo. Y dice, sin amor eso no tiene. Ante Dios no. Ante el hombre sí, pero ante Dios no. ¿Entiende el valor, el énfasis tan fuerte que Dios hace sobre el amor? ¿Cuántos quieren crecer en el amor de Dios? Ahora bien, ¿cómo haremos nosotros para tener el amor de Dios creciendo en nosotros? Una realidad que crece y crece y crece. Pues Dios nos ha dado todo para que tengamos el amor de Él en nuestro corazón. Si no lo tenemos es por nuestra terquedad o necedad, nuestro descuido, en fin, ¿no? Al fin y al cabo los seres humanos pues somos un sartal de muchas cosas a veces negativas. Para que conozcamos nosotros el amor de Dios, Dios ha hecho algo maravilloso. Primero, con cada persona hubo un llamado, ¿cierto? El llamado es a la fe en la persona del Señor Jesús. No es a una religión, usted lo sabe igual que yo o mejor que yo. Es el llamado a una persona porque en Él está una salvación perfecta y eterna. Es una salvación que Dios designó, determinó, planeó a su debido tiempo, la anunció, ¿cierto? Y llegó el tiempo en que la llevó a cabo en la cruz. Y llegó el tiempo en que llegó a nosotros. Él compró la salvación en la cruz y Él busca a los hombres para que reciban la salvación. Qué asombroso es Dios, ¿no? La Biblia muestra que cuando el hombre es salvo no es porque el hombre está buscando a Dios. Hay un texto tan asombroso que el apóstol Pablo encontró en Isaías. Yo creo que Pablo se maravillaba de eso, y yo también. ¿Sabe lo que dice Romanos 10? Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahí empezó la salvación. Fue una intervención de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Hubo un llamado a la fe y es exclusivamente a la fe en una persona gloriosa y todopoderosa, ¿cierto? Pero hay otros llamados. A esos que han sido salvados tienen un segundo llamado. Ese llamado está en 1 Corintios 1:9 y dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Un segundo llamado. Fiel es Dios por el que fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Porque no hay otra manera. No existe otra forma de que nosotros conozcamos en nuestro corazón
el amor de Cristo, sino en comunión con Cristo. Normalmente esa comunión empieza antes de que nosotros entendamos la doctrina. Dios siempre es el que toma la iniciativa en todas las cosas, ¿cierto? Y entonces, cuando encontramos la doctrina que nos enseña la comunión con Cristo, normalmente ya la conocíamos. Yo siempre me estuve preguntando, ¿qué es esto que siento con el Señor? ¿Qué es esto que siento con el Señor? Y no encontraba, no escuchaba las predicaciones ni los libros. El día que encontré fue como el que encuentra un diamante. El día que encontré el texto, lloré, pataleé, hice de todo, porque había descubierto qué era lo que yo sentía, pues la comunión con Cristo. ¿Cuánto les gusta la comunión con Cristo? Debe ser la prioridad. Debe ser la prioridad de la vida de cada creyente. ¿Qué es comunión? Los expertos de las lenguas del Nuevo Testamento, el griego, dicen que viene la palabra koinonia con K. La mayoría de ustedes lo saben, ¿cierto? ¿Qué significa comunión? ¿Qué significa la palabra koinonia? Los expertos del griego dicen que la riqueza del griego es tan impresionante que tiene más de 10 significados, pero hay un significado que es el esencial. Significa contacto. Como el creyente no solamente ha sido salvado, ha sido hecho nueva criatura, por el Espíritu de Dios tenemos contacto con Cristo. ¿Le gusta ese contacto? Qué asombrosa es la vida cristiana, ¿no? Personas tan débiles como nosotros, frágiles tan, y sin embargo Dios nos ha llamado a algo tan asombroso, a una relación tan asombrosa, porque se puede llamar relación, amistad, íntima, todo eso es, pero en sí la palabra koinonia, el término más cercano al español, es contacto. Sentimos un contacto espiritual con el Señor de gloria. Esa comunión empieza, por supuesto, pequeñita, pero puede crecer y crecer y crecer y crecer. Y debiera saber, mis queridos hermanos, que ahí está el crecimiento de la vida cristiana. Es uno de los requisitos para el crecimiento, no es todo, pero es uno de los requisitos principales para el crecimiento en la vida cristiana. En la vida cristiana, los que nacen de nuevo, la Biblia enseña que hay un desarrollo de ellos, que no es el plan de Dios que nos quedemos niños toda la vida, no, que lleguemos a ser ojalá hijos maduros, dice la palabra de Dios. La Biblia dice que los nacidos de nuevo deben crecer, que deben ser edificados, que deben llegar a la madurez y aún más. Asombrosamente Pablo dijo que hay una vida de plenitud para la vida cristiana. Esa vida primero lo manifestó Cristo, luego los apóstoles, habla de eso, no hay tiempo de explicar, y luego en su oración capítulo 3 del libro de Efesios dice: para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Amén. Pero Pablo no solamente enseñó la doctrina de la comunión con Cristo, la koinonia con Cristo, el contacto con Cristo, sino que nos da el máximo ejemplo. Ese hombre le dio tanta prioridad a esto. Que según entendemos la vida de Pablo, yo soy un ferviente estudioso de la vida de Pablo. Según después de que se convirtió en el camino a Damasco, usted conoce la historia, después lo iban a matar y él huyó, lo tuvieron que descolgar por un muro con un canasto, pero él no se fue a Jerusalén, donde había llegado, se fue al desierto de Arabia y pasó 3 años allá.
No podemos saber si los 3 años seguidos estuvo allá o estuvo viniendo a Damasco algún tiempo, de vez en cuando. ¿Qué cree que estuvo haciendo Pablo allá? Curiosamente es el mismo desierto donde estuvieron los israelitas. Es el mismo desierto donde fue el revelado del tabernáculo y todo eso. Allá fue donde recibió la revelación del evangelio que él habla en Gálatas, ¿recuerda? Y capítulo 3 de Efesios. Allá recibió ese hombre la revelación de todo el evangelio. Allá aprendió acerca de la comunión con Cristo y allá desarrolló esa comunión con Cristo. Cuando él ya volvió a Damasco, ya era un tremendo hombre de Dios. Mire lo que él dijo hablando de esa comunión. Dijo: nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo repito: nosotros todos, como en un espejo, mirando la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de Él. Explica luego: por el Espíritu de Dios, porque de esa comunión interviene el Espíritu. El Espíritu es el que nos pone en contacto con el Señor Jesús. Aún más, hay otra palabra que nos deja perplejos. Primero dijo: ¿por qué no nos predicamos a nosotros mismos? 2 Corintios capítulo 4 dijo: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La comunión de Pablo con el Señor Jesús, su contacto con el Cristo glorificado, llegó al punto que dijo: yo he visto la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Qué tal, hermano Carlos, la comunión de Pablo? Vuelvo a mi pregunta. Ese contacto es para que nosotros entonces, al estar en contacto con Él es amor. Claro. Si usted sale al sol, ¿qué siente? Con el contacto con el sol, ¿qué siente? Y con el contacto con Cristo, ¿qué siente? El amor. Hasta donde entiendo, allí es donde nosotros somos conquistados por Cristo, ¿no? Primero somos salvados por Cristo, y en esa comunión somos conquistados por el amor de Cristo. Los seres humanos somos muy duros de corazón. Sabemos por la Biblia que Dios nos ama, tantas cosas. Pero si quieres saberlo, hermanos queridos, según la palabra de la Biblia, del Nuevo Testamento, la doctrina, Cristo es alguien como el novio que conquista, ¿no? Así está en la Biblia. Y ahí es donde decidimos amar a Cristo. Nos conquista. Ahí se cumple lo que está escrito. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuidado, ¿no? Usted y yo venimos de un sistema religioso donde se enseña lo contrario. Hay que tener méritos para que Dios nos ame, ¿cierto? ¿Cuántas cosas hay que hacer? Ajá, porque somos la religión de las religiones, lo único. No hay nada más, ¿cierto? Pues gracias a Dios por su palabra, ¿no? Que nos enseña la verdad. ¿Qué nos dice? Nadie ama a Cristo si primero no se siente amado. El amor de Él es tan lindo que nos conquista completamente. Pablo nos da el mismo pensamiento con otras palabras. Dijo tan hermosamente este hombre de Dios, dijo: nadie le ha dado a Él para que Él tenga que retribuirnos.
Él nos salva por su gracia, su favor, y Él nos conquista. ¿Cuántos ha conquistado Cristo? ¿Por qué quiere Dios que conozcamos el amor de Él y crezcamos en ese amor? ¿Por qué? ¿Por qué la insistencia de Dios? Fuimos creados para ser amados. Eso usted es absolutamente seguro. Pero fuimos creados para conocer el amor de Él. Y si el hombre no conoce, si el creyente no conoce el amor de Dios, fracasó. ¿Qué hace el amor de Dios en las personas? Le pregunto. ¿Qué hace el amor de Dios en las personas? Primero, que Dios se glorifica porque ve en ellos, ¿no?, el amor de su Hijo. El que tiene el amor de Dios tiene una semejanza con Cristo, y eso glorifica a Dios. La Biblia habla de que somos grato olor de Cristo para Dios, ¿no? 2 Corintios capítulo 2. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, dice, en lo que se salva y en lo que se pierde. Qué valor tan grande ante Dios, ¿no? Grato olor de Cristo, huele a Cristo. ¿Quiere oler a Cristo? Lo asombroso es que dice que ese olor también es para los que se salvan y para los que se pierden. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? ¿Ah? Olor de Cristo en los que se salvan y los que se pierden, dice la Escritura. No solo olor del fragante, olor de Cristo delante de Dios, sino delante de las personas también. ¿Usted ha encontrado personas que tienen olor a Cristo? Una cosa es ciertísima: cuando tenemos olor de Cristo, unas personas que están ya han desechado a Dios, como dice la palabra de Dios, no quisieron tener en cuenta a Dios y Dios los desechó. Esas personas están bajo influencia demoníacas. Y esas personas, cuando sienten algo de Cristo en usted, ¿por qué reaccionan con odio? Es la influencia maligna en ellos, ¿no? Es la influencia maligna. Una vez estaba hablando en medio de mi trabajo, uno por allí, otro por aquí, una persona me estaba escuchando y hablaba yo de Cristo, y otro señor que ni le estaba hablando a él estaba dispuesto a matarme sin hablarle a él. Pero estaba tan furioso ese hombre que yo quedé perplejo. Pero habrán personas que están siendo preparadas por el Señor para convertirse a Cristo, que cuando sienten el olor de Cristo en una persona, ellos no saben qué es. Ellos no saben qué es. Ha dado el caso de preguntarle: ¿usted qué cree? Que yo creo en Cristo y esto. ¿Y dónde va usted allá? Y uno puede ir allá. Yo quiero ir allá. Ellos no saben qué es lo que les da. Hemos visto llegar a una congregación unas personas que estaban ahí porque iban a buscar el esposo que estaba separado de ella. Y cuando le hablamos del Señor y de Cristo y de restaurar su hogar, se puso furiosa. Pero como no había terminado de hablar con el esposo que estaba allí, que era cristiano, se quedó en el culto. Y cuando terminó el culto, era otra persona completamente diferente, completamente cambiada. Se sentó y comenzó a llorar. Tenía 25 años, una mujer elegante. Comenzó a llorar. Y luego las lágrimas, como yo no sé si la pintura no era muy ordinaria, porque comenzó. Vio que las manos y que se le estaba embadurnando. Entonces buscó la mano si se lavó bien.
Así que empezó muy bien. Empezó el culto bien pintada y terminó sin pintura, ¿no? Pero lo más lindo es que cuando comenzó, luego que terminamos el culto, a hablar con las personas, dijo: yo no me voy de aquí por nada. ¿Qué la conquistó? Sintió la presencia de Cristo. Vuelvo a preguntarle: ¿por qué Dios insiste tanto en que tengamos el amor de Él? Porque la vida sin el amor de Él no tiene sentido, no tiene valor para usted. ¿Qué hace el amor? El amor es algo que no es fácil siquiera explicar. El amor es una emoción diferente a las emociones de nuestra alma. Es un gozo, es una paz, es una satisfacción, es un descanso. Como que usted iba caminando y caminando por este mundo y de pronto llegó donde iba y todo cambió. Hay un descanso, hay una paz, hay una seguridad. Pablo dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué hace el amor? No hay nadie más satisfecho en esta vida que el que conoce el amor de Dios, no importa su condición humana. No hay nada más tranquilo, confiado y seguro que el que conoce el amor de Dios. Hay algo más. El amor de Dios es un poder silencioso que hace valientes a las personas, pero con una valentía que no es la de este mundo, ¿no? Es una valentía diferente. Dios sabe como nadie el vacío de las personas sin el amor de Dios. Él quiere, Él anhela. Aquí deben haber muchos padres, ¿cierto? Y madres de familia. ¿Qué significa sus hijos para usted? Lo más normal sería que después del Señor son su tesoro. Yo tuve una sola hija en mi hogar, pero tengo 2 nietos. Es una locura. El que quiera saber lo que es amor, que tenga nietos, ¿cierto? Y aposta que son bien especiales. Son increíbles. El amor hace tan valientes a las personas, pero es otra clase de valentía. Hay tantos ejemplos. Yo recuerdo, hay un libro que usted lo ve en las librerías, Yanni, así, ese es todo el título del libro. Y ahí aparece la foto, el rostro de una joven con un pincel grande. ¿Y qué es la historia de ella? Una joven de una familia cristiana que no quería seguir a Cristo. Y cuando tenía 15 años, estando en una piscina, tuvo un accidente tan grave, se golpeó. Y los padres lucharon, gastaron hasta lo que no tenían tratando de que ella volviera. No, señor, parapléjica. Pero curiosamente quedó con este movimiento. Entonces podía pintar con un pincel. Yanni le decía a su hermana, que si era cristiana, su hermana mayor cristiana, vivía en el 2º piso, y ¿me amas? ¿Me amas? Sí, hija, te amamos, todos te amamos aquí. Entonces ayúdame a suicidarme. Y le repetía eso. Me amas, me amas. Si me amas, ayúdame a suicidarme, porque
no solamente quedó cuadraplégica, sufría de dolores increíbles. Pasaba noches horribles con los dolores. Sin embargo, la fe y la insistencia de su mamá y de su hermana se convirtió. Yani se convirtió a Cristo. ¿En qué termina? Que ha ido a muchos países. ¿Cuál es su mensaje? El amor de Dios. No volví a leer, no saber nada de ella. Hace un año o algo así estaba en la librería cuando veo otra vez el nombre de esa mujer. Pero la conversión de ella tiene más de 40 años. Sigue en la misma condición. Es la directora mundial de una institución que ayuda a esa clase de personas. ¿Cómo hace una persona en esas condiciones para tener un trabajo de semejante responsabilidad? Esa es valentía, ¿cierto? Así es el amor de Dios. Hace inquebrantables a las personas. Sí. Entonces, claro, el Dios en su gracia tan inmensa para que conozcamos es que nos llamó a eso. Yo no sé qué tanta importancia le ha dado usted a ese segundo llamado. Literalmente dice, no es una interpretación del texto. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Cuando tenemos comunión con Él, tenemos dolor de Cristo y el Padre está abierto a la comunión. Tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Esa es la vida cristiana. Amén. Así que entonces debemos prestarle mucha atención a esa relación, a esa comunión. Tenemos muchas cosas que enseñar sobre esto. La relación con Cristo es similar a la relación con otra persona. No es diferente, solamente que Él es alguien único, ¿cierto? Fuera de serie. ¿Cómo nos relacionamos con una persona? Solo hay una forma, que Carlos y yo comenzamos a escucharnos mutuamente. Y la amistad va creciendo y vea, llevamos 38 años y cada vez somos más amigos, ¿cierto? Tiene que haber un intercambio. Así es con Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo quiere que le escuchen? ¿Le gusta escuchar a Cristo? Él puede hablar a su corazón. Lo más hermoso que he visto en esta vida es escuchar a Cristo. A escuchar en lo íntimo del corazón. ¿Qué se puede comparar a eso? Nada. ¿Cuánto ama usted la palabra de Cristo? Ojo a esto, mis queridos hermanos. Él hizo mucho énfasis en esto. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Pero hay otro de esto que me deja más asombrado todavía. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo me manifestaré a Él. Un énfasis muy grande en que no hay manera de amar a Cristo sin amar su palabra. A tal punto, que amar a Cristo es sinónimo de amar su palabra, es sinónimo de amarle a Él. Usted no puede nunca decir que ama a Cristo sin amar su palabra. Eso es un engaño. ¿Cuánta palabra de Cristo lleva usted en su mente y en su corazón?
¿Cuánto ha podido hablar a él, a su vida? Porque él nos habla por esa palabra, ¿cierto? Por cierto, algo muy interesante. ¿Usted es casado? Digamos que su esposa es cristiana. Y van a estudiar. Dice, en esta semana vamos a estudiar esta epístola. Vamos a leer el capítulo 1. Y de pronto sucede que el hermano dice, oiga, esta palabra le está tocando el corazón, la palabra. Y a la esposa no. ¿Por qué? ¿Cómo se llama su esposa? Sandra. Porque una cosa es este varón y otra cosa es Sandra. En necesidades diferentes. Y el Señor es tan específico que Él habla a cada uno según su necesidad. Puede llegar a otra parte cuando habla a Sandra y a usted no. ¿Por qué? Porque aunque usted la conoce tanto, pero solamente Dios sabe las necesidades que hay en ella y habla a esa necesidad. Eso me ha dejado siempre impresionado a mí, ¿no? Y son cosas que uno ha aprendido en el caminar con el Señor. Él habla a las necesidades. Él conoce lo íntimo y Él habla eso. ¿Para qué? Para sanar, para superar, para todo eso. Sí. Y los predicadores tenemos el privilegio que Él nos cautiva con cosas que quiere que prediquemos. Vamos a tener que terminar con esta palabra. Hay mucho que decir sobre la relación con Cristo, pero vamos a tener que enfocarnos un poquito más con la palabra. ¿Qué dificultades tenemos nosotros para que la palabra de Cristo sea lo que debe ser? La palabra de Cristo debe ser lo máximo para su vida, lo más importante. Yo no me creo el mejor, pero yo memorizo epístolas enteras por escuchar a Cristo, porque en los evangelios el Señor habla aquí en la tierra, pero en las epístolas habla desde el cielo. Es la palabra que los apóstoles recibieron de Cristo y ellos la predicaron, la enseñaron y luego la escribieron. ¿Qué dificultades tenemos para que la palabra de Cristo sea lo que debe ser, ocupe el lugar que debe ocupar? Es el mismo lugar de Cristo. No es diferente. Amar a Cristo es amar su palabra, es amar a Cristo. No amar a su palabra es no amar a Cristo, aunque pensemos que lo amamos. No, Señor, no es posible. Quisiera hablar de una dificultad. Esto puede ser de mucha ayuda. A mí personalmente me ayudó mucho cuando entendí eso. Usted puede leer, hermano Carlos, Números 37, 15 en adelante. Qué gran lección nos dio el Señor con esa palabra dada a los israelitas, pero que tiene más valor para nosotros que para ellos. 37 o 15:37, perdón. Le tenía la mente los cables trabados un poquito ahí. Siga. Qué maravilla de enseñanza. Ojalá que usted la reciba. Nunca he leído de este texto tan hermoso, pero ha sido para mí una ayuda tan grande.
Le ordena a Moisés, dile a todos, dice, cuando dice generaciones, es decir, los jovencitos, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos, todos, y todos usaban una especie de túnica, ¿cierto? No había diferencia en aquella época. Pantalón de hombre y falda de mujer no existía. Todos tenían una túnica y creemos que era del mismo color no había colores químicos todavía, eran naturales y todos los pintaban del mismo color. Pongan una franja ahí abajo en el borde del vestido. ¿Y qué más? Un cordón de azul. ¿Para qué? Dice, cada vez que los miran, se acuerden mis mandamientos y los pongan por obra. Así que prácticamente estaban mirando todos los días, ¿cierto? Cuando los lavaban, cuando los aplanchaban, cuando caminaban, ese cordón estaba a la vista todo el tiempo. Pero luego dice una palabra que nos deja tan perplejos. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Vaya. ¿Qué pecado es ese tan grave que es como si se prostituyera? Es como si cayeran en adulterio. ¿Por qué? El Señor está diciendo a estos israelitas, les está diciendo, ustedes tienen dos opciones para la vida. Mira mis mandamientos y los guardan y serán santos. O miran a su corazón. Cuando dice ojos, no es los ojos, es una costumbre del oriente, es su mente. Y no miren en pos de su corazón y de sus ojos en pos de los cuales sos. Qué palabra tan extraña, ¿no? Prostitución. Te está diciendo claramente, hay dos opciones para la vida de ustedes. Mire mandamientos, se lo obedece, o se dejan llevar por lo que su corazón y su mente dice. ¿Cuál es la dificultad que encontramos en la vida cristiana y con referencia a la palabra? ¿Ha pasado usted por la experiencia de acostarse con una gran bendición y a la mañana siguiente no quiere saber de nada? ¿Por qué hay un cambio así? Es porque nuestra alma, que es donde están nuestras emociones, pero aquello que está en nuestra alma se refleja en nuestro corazón. El corazón es el tablerito donde muestra cómo está el espíritu y el alma, ¿no? Como en los carros hay un tablero ahí que muestra cuántas cosas. Temperatura, así el corazón, ¿no? El corazón marca lo que hay en su alma y en su espíritu. ¿Cuál es el problema de las emociones de nuestra alma? Que son fluctuantes. No hay que ser psicólogo para saber que, igual que el mar tiene ¿cómo llama eso? Una marea, un sube y baja. ¿Cómo llama eso? Ajá. Cuando fui a Buenaventura la primera vez, llegué una tarde y había una playa limpiecita, hermosa, y allá retiradito el mar, con unas olas que llegaban pero suaves. Pero volví horas después y el mar ya había llegado aquí a la orilla y venían unas olas duras. Nuestras emociones, debes saber, es una gran lección. Nuestras emociones son así, no las de una persona, de todas las personas, que en unos es muy pronunciada y hay una dificultad muy grande. Seguramente usted entiende que en nuestra vida cristiana o en la de otros tenemos muchos altibajos. ¿Nota usted eso? La Biblia llama eso fluctuar, ¿no? Fluctuar. Hoy muy bendecido y mañana por el suelo. ¿A qué se debe eso? A ese normal cambio, como el mar, eso tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo es el nombre técnico de ese? No tiene otro nombre técnico. Cuando sube y baja es
tiene un nombre, pero es eso. El mar no tiene estabilidad porque, claro, se rige por la rotación de la tierra y todas esas cosas, y es normal que él tiene un ciclo, ¿no? Es lo que se llama un ciclo, que está por acá, llena la playa y de pronto se retira. Es el ciclo normal del mar. Créalo, nuestra alma es así y se refleja en el corazón. Y sabe que tendemos la tendencia nosotros a actuar de acuerdo con el estado emocional. Como se encuentran nuestras emociones, así actuamos. Y muchas veces se cumple esa palabra que él dice, ¿no? Tenemos la palabra que nos dice algo, pero nuestro corazón nos dice lo contrario. Si a usted lo ofenden, lo calumnian o hace algo muy grave contra usted, ¿qué siente usted? Una reacción normal. Dios nos hizo con emociones, ¿no? No nos hizo una estatua, nos hizo personas sensibles. Y reaccionamos. Ajá. Y la palabra le dice, perdónale. Está usted en un conflicto, ¿cierto? Ajá. ¿Y quién ganará? Hay peligro, que usted sin darse cuenta le da rienda suelta a lo que le dice su corazón y la lógica de su mente, y entonces los mandamientos de Dios quedan por allá. Ese ciclo que tiene el mar también lo tiene nuestra alma. Él también tiene ese ciclo y es normal. Si nosotros nos dejamos llevar por esos estados emocionales, resultamos viviendo de acuerdo con nuestra mente y nuestro corazón y no de acuerdo con la palabra de Cristo. No sé, no le estoy acusando de nada. ¿Cuántas veces usted no habrá leído la palabra porque no sintió? Su estado emocional no estaba para eso. Y tal vez ha escuchado por ahí la palabra de algún creyente que dice, no he hecho esto porque no he sentido. En algunas veces eso puede tener su razón de ser, es correcto. Pero cuidado. Ajá, entonces si no siento, no leo la palabra. Si no siento, no oro. ¿Cuántas veces usted no habrá sentido orar y no oró? Yo, después de todo el tiempo, ¿cuántas veces por mi estado emocional no estoy en ánimo para orar y me dejo vencer de los estados de ánimo? Ahora, hemos visto a través de los años que en esto en algunas personas se vuelve un asunto grave. Con dolor tengo que recordar a un hermano pastor muy querido. Tuvo que salir del ministerio por esa condición de tan fluctuante. Hoy era usado por Dios, era un querido hombre de Dios, pero sus frustraciones con eso se fue agravando hasta que terminó mal, tratando mal a misioneros, porque se dejaba llevar de eso. Eso se vuelve un crónico y las personas sufren, unas más que otras. ¿Cómo hay que tratar eso, hermanos queridos? Hay una manera, como niños caprichosos. Si usted tiene 3 niños en su hogar y esos niños un día le dicen, no quiero chocolate ni carne, deme helado, y el otro dice lo mismo y el otro también, y se juntan, no queremos chocolate ni carne ni huevo, queremos helado. No, mijito, eso no es lo que usted no puede y no puede esto hecho. No queremos. Y al fin la madre cede y les da el helado.
un poco fatal porque ellos tomaron ventaja. Y después cada vez que les da la gana hacen lo mismo. ¿En qué termina el hogar? Algo muy dañino que ellos imponen ¿Qué tiene que hacer con ellos? Aunque los ama, dice, niños, el helado no es al desayuno, el helado es a las 2 de la tarde. No quiero, bueno, ahí guardamos el desayuno hasta que le dé hambre. Y después de repetir y repetir, los niños saben que hay una autoridad, ¿no? Es bien para ellos, es bien para su salud, es bien para su vida. Los estados de ánimo nuestros son como niños caprichosos. No se deje imponer, impóngales la palabra. Que no siente orar por la mañana. Dios no me ha dicho que si siento ore, Él me ha dicho ora. Dios no me ha dicho si sientes perdona, Él ha dicho perdona. Bajo la ley se decía, si no perdonas a los hombres, Dios no te perdonará a ti. Pero bajo la gracia no es así. Bajo la gracia dice, como yo te he perdonado, tú tienes que perdonarlo todo. No tengo que pensar, tú me perdonaste todo, yo lo perdono. Puede ser que lo malo que hizo esa persona, usted sin darse cuenta alimentó resentimiento con esa persona. Aún así usted perdone por fe. Va a seguir sintiendo ese sentimiento negativo. No se preocupe, Dios tiene un proceso de sanar a los que obedecen su palabra. Pero usted propóngase, voy a amar la palabra de Cristo, ella tiene el primer lugar. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que tener el primer lugar. En la vida, Él dijo que ni padre ni madre, ¿recuerdan? Hay una palabra fuerte ahí que hay que saberla entender. Dice, el que ame más, ¿quién? ¿A quién? A la novia, al novio, al esposo. Que los ame más no puede ser mi discípulo. Pero lo tremendo es que dice que no aborrece. No, esta es una forma hebrea de hablar que quiere decir que está en segundo lugar, ¿no? Que si pone a Cristo en segundo lugar, en lugar de otras personas, Él no acepta esa clase de. Él debe ocupar el primer lugar. Y entonces los sentimientos hay que disciplinarlos y disciplinarlos y disciplinarlos. Lo cierto es que el amor de Dios finalmente vence en nuestra vida y tenemos como prioridad su palabra y la comunión con Él. Amén. Para ser más que vencedores, ya se nos está acabando el tiempo, se nos acabó hace rato. Debes saber una cosa, un segundo. Después de hablar el Señor Pablo esta palabra tan hermosa, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y enseguida que dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que veáis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En otra parte dice, si tenemos comunión con Él, andamos en luz y tenemos comunión unos con otros. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Cuidado. En nuestro tiempo, la predicación y enseñanza está más dirigida al individuo, al individuo, al individuo. Y parece que el cristiano es llanero solitario, ¿no? A que triunfe solito, eso no existe. Usted es parte de un cuerpo. Y habrá con unos que es más cercano con otros. Eso es normal en la vida cristiana. Cristo también, ¿cierto? De los discípulos que teníamos, que eran cientos, llamó a 12. De esos 12, 3 fueron más cercanos, Pedro, Juan y Jacob. Y de los 3 hubo uno más cercano, ¿cierto? Juan.
La vida cristiana es igual. Y este es todo un trabajo pastoral. Porque a la iglesia, claro, es normal que llegue gente que ha sido herida y a ellos no les gusta relacionarse. Ellos son completamente aparte. El pastor tiene el trabajo de orar y buscar la forma de que él deje de ser esa persona aislado que no quiere nada con los demás. Algo pasó en su vida, lo hirieron moral, algo grave o alguna cosa en su hogar. Del hogar siempre salimos marcados, ¿cierto? Sí, yo tuve el privilegio de salir marcado con la palabra. Mi papá era católico, murió de 91 años, pero mi papá tenía una Biblia católica y Dios tocó su corazón y tenía tantas palabras que cuando con sus hijos comenzó a enseñarles versículos. Conozco versículos desde que tenía 2 o 3 años. Finalmente esos textos me llevaron a la vida cristiana. Amén. Hay mucho que enseñar sobre la relación con Cristo, por supuesto, que tiene que tener la prioridad de su vida, porque Él es el Señor. No solo es el Salvador, es el Señor de nuestra vida. Él es la suprema autoridad de Dios sobre nuestra vida. No hay dos voluntades, la del Padre y la del Hijo. No, Cristo dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La autoridad del Trino Dios se proyecta a los hombres por medio de Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? De esto hay que hablar muchísimo, ¿no? Un consejo le doy. La mayoría de nosotros provenimos del catolicismo. Ojalá le pida a Dios: jamás vuelvo a mirar, jamás vuelvo a reflexionar sobre Cristo, sobre Cristo, teniendo en cuenta, eso está muy dentro de nosotros, que cuando vamos a mencionar, viene a la memoria el Cristo que nos enseñaron desde niño. Le doy un consejo: deje que la palabra y el Espíritu de Dios borren todo eso y le muestren el Cristo de la Biblia. Una de las últimas palabras de él fueron: yo soy el alfa y la omega, al principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.